Muy buenos días. Sean bienvenidos a Univir Radio y a un programa más de En Sintonía con Claudia Mireles y Juan Varela. Clau, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, buenos días. Yo corriendo. Ahora. Mira esto como... Híjole, hoy entraron la mayoría, porque ya habían entrado... Ayer entraron a la escuela todos, ¿no? Bueno, es que, por ejemplo, mi hija entró hoy a la universidad. Allá. La otra ya tenía como una semana y media y mi bebé como 3 semanas que había entrado. Entonces, hoy fue algo bien complicado porque fue córrele, pero bueno, ya estamos aquí. Buenos días a todos. Es un programa interesante como todos los que tenemos. Así que ojalá que se queden aquí y hagan muchas preguntas. Muchas preguntas. Muchas aportaciones. Claro, y además bien interesados en este tema porque de pronto pareciera algo así como simple. Y yo ahorita voy a empezar a polemizar, Claudia, porque yo me acuerdo que había alguien ahí en el barrio que cuando estábamos hablando de, ay, ¿qué estás estudiando? Yo recuerdo haber dicho psicología y su respuesta fue, y la recuerdo bien, es peor quedarse en su casa. Esa fue su respuesta. Y yo dije, órale, ¿no? Sí. Como desdeñando la profesión. Entonces, sobre la marcha y a lo largo de ya 34 años, uno va entendiendo cosas, Y no de edad, ¿eh? Uno va aprendiendo y entendiendo cosas que hace que, y desde mi forma de ser, dije, sí, pues es peor quedarse en su casa, no, es mejor estar afuera y estudiar psicología y hacerlo bien, muy bien y profundamente bien. Bueno, ¿por qué estamos diciendo esto? ¿Cómo se llama nuestro programa del día de hoy? Ser psicólogo, psicóloga, mitos, realidades, expectativas, mitos y realidades del ser psicólogo. Expectativa, ajá. Y no solamente del ser psicólogo, sino lo que esperan, ¿no? También los pacientes. Claro, quiero o sea, pensar. del ser psicólogo, primero todo. lo vamos a tener que abordar desde dos lugares. Uno, el ser psicólogo. ¿Cuál fue mi expectativa? ¿Cuál fue la expectativa de Claudia? ¿Cuál fue o es la expectativa de muchos estudiantes, de muchos de nuestros alumnos que para estudiar psicología tenían? Luego, ¿a qué se enfrentaron? ¿Cuál fue su realidad? ¿Qué mitos se rompieron en el voy a ser psicólogo y este romanticismo de una profesión tan bonita como la psicología? ¿Sí? Esas por un lado. Y por otro lado, el paciente, o digámoslo así, no me gusta mucho, pero hay que decirlo, el consumidor de la psicología, que no solo es el paciente, sino es también el estudiante, por supuesto, o el que va a una conferencia, a un curso, etcétera, que está dictando un psicólogo. ¿Qué esperamos del psicólogo? La familia, de pronto, ¿qué espera de alguien que está estudiando psicología o es psicólogo en la familia? Me adelanto y digo, pues, ¿cómo que te enojas? Pues si eres psicólogo, ¿no? Por ejemplo. Sí, claro. Sí, hay una serie de situaciones que la verdad es que más allá de reivindicar, por supuesto, la psicología no hace falta, está intacta, a pesar de la crítica, está intacta la psicología, en especial el psicoanálisis, que no es psicología, sobre la marcha tal vez hablemos de eso. Sí, también, claro. No hace falta que la defendamos, solo es abrir este panorama y que los estudiantes de psicología y la gente que está pretendiendo ir al psicólogo, pues saber también qué espera, ¿no? ¿Qué piensa, qué se imagina, claro? Que tenga un poquito más de claridad, porque de repente digo, ahorita vamos a entrar en estos 3, lo voy a decir así, rubros, ¿no? En donde hay expectativas, donde hay un mito y donde hay una realidad, porque de repente dicen, bueno, ya me estoy atreviendo, creo que sí necesito ir al psicólogo, y entonces la expectativa está volada. Voy a ir aquí y ya voy a saber qué hacer y me va a decir qué hacer, ¿no? Y en este saber qué hacer es, ¿pero qué hago? O sea, y sí hay a mí me toca, pero a ver, Clau, dime qué hago. O más directo, aconséjame qué debo hacer. O aconséjame, ¿no? Entonces, me parece que desde el principio que uno ya está teniendo su primer sesión con el psicólogo, viene entonces ahora sí, ya, me voy a empezar a atender y mi vida va a cambiar y además va a cambiar bien rápido. ¿O será que entonces, o será que a cuántos años? Entonces, todo esto lo vamos a ir como desmenuzando.
Y también, otro detalle, claro, para que no se nos pase, la expectativa que el paciente tiene de la persona del psicólogo. ¿Sí? Que de pronto, es que te recomiendo con Claudia Mireles. Y Claudia, que tiene su especificidad técnica, metodológica y teórica para trabajar, pues tiene una carga incluso de responsabilidad. Pero el paciente, ¿qué se imagina y qué piensa? No, pues llegué con Claudia, me la recomendaron como la mejor, y ya deposita expectativas también. ¿Sí? Pero ahí no está tan malo. No, al contrario, justo por eso decía. Sí, claro, o sea, es no como de qué bueno, ¿no? Porque vamos a hablar de toda esta parte técnica que se requiere esta expectativa positiva. ¿Sí estamos? Uh-huh. Pero también, de pronto le depositan al psicólogo esa expectativa de solucioname mi vida. Cuando no, a ver, espera un tantito. Solo soy el psicólogo. Quien va a tomar las decisiones eres tú, como paciente. Definitivamente. Y además, hay pacientes que no se sueltan. O sea, así de esos de los que, no, aquí todavía mi chicharrón les truena, ¿no? Y aunque tengan depositada esta confianza o estas ganas de poder hacer las cosas mejor, no sueltan esta, ¿cómo lo puedo decir? Como esta pose. Sí, yo diría en resistencia. En resistencia está y no se mueve. ¿Sí? Entonces cuando dicen, aconséjame, entonces ¿tú qué harías? Yo por ejemplo, sí tengo bien clara mi realidad, profe. O sea, yo digo, nunca me pregunten tú qué harías, Clau, porque créanme que seguramente no tiene nada que ver con el trabajo que estoy haciendo en ese momento. O con lo que tú harías. Sí, definitivamente. Sí, está padre. Yo creo que es un tema que nos va a meter a muchos, incluso callejones aparentemente sin salida, y aquí nos vamos a desgarrar las vestiduras porque de pronto sí uno va a tener que develar algunas cosillas, ¿no? Del trabajo. Pero bueno, vayámonos en orden, Clau. Vayámonos en orden, como en esta línea del tiempo. Ser psicólogo. Primero, yo como psicólogo, usted como psicóloga, tú estudiante de psicología, ¿cuáles son tus expectativas? Y se lo digo porque de pronto tuvimos una charla, así que aparentemente de pasada, pero se me quedó, de las expectativas precisamente que un estudiante de psicología tiene en una institución académica de cierto prestigio o no, y que tiene una visión de la psicología y de pronto como que no me estás cumpliendo, ¿no? Yo quiero esto, yo pretendo esto y no me estás cumpliendo. O sí, porque hay instituciones, por supuesto, que se rifan, pues. ¿Sí? Entonces, vayámonos en orden. Y me gustaría que lo dividiéramos, Clau, a menos que usted diga otra cosa, en dos bloques. La persona que se está formando como como psicólogo, sus expectativas, sus realidades y sus mitos. Y luego el consumidor, el paciente. ¿Vale? Entonces, empiece. Por orden de aparición. Sí. Fíjese, Clau, que yo recuerdo de entrada que la psicología, que era totalmente desconocida para mí, cuando empecé a conocerla fue la luz en el camino. Entendí que de pronto la psicología de veras alumbraba la ruta de la vida y me daba herramientas para entender mi vida en acto, mi vida en lo cotidiano. Y yo no estaba estudiando psicología, solo veía a alguien en ese lugar de psicólogo o de psicóloga con una sabiduría que yo decía, un hombre magnífico, y los temas que abordaba eran de veras elucidadores de muchas cosas que uno no iba entendiendo en ese momento. Entonces de pronto para mí la psicología se convirtió en eso, en un gran reflector que alumbraba la vida. Padrísimo. Entonces mi expectativa era esa, querer saber de la vida humana, obviamente de mí mismo, pero no tenía la claridad de que así era. Solo sentía esa cosa bonita de gran ilusión en torno a la psicología. Claro, ¿cómo ves? Está padre. Creo que todos empezamos con esa ilusión. Me refiero a todos los que empezamos a tener ganas de saber de la psicología. Porque es una carrera
como muy humana, o sea, en donde nos interesa saber por qué y para qué del otro. O sea, no nada más, porque de repente la primera pregunta que hacen cuando estamos iniciando las clases, ¿por qué quieres estudiar psicología? ¿No? Y clásico que todos nosotros digamos, pues porque por mi familia y que hay muchos problemas y que, o no, o la otra es pues para entenderme, ¿no? Y yo recuerdo que yo dije, pues ¿por qué? Es que si digo que porque en alguna película me encontré con algo de, oye, pues es psicólogo, qué padre, y está hablando con las personas y les dice cosas, o sea, qué padre. O sea, si yo digo eso, sería como de, güey, ¿por qué en una película o en la tele? Entonces yo decía, pues no sé, pero me dan ganas de saber de la psicología. Y ahí me quedé. Y ahora, iba a decir ya hoy. Y ahora, si me preguntan, ¿por qué estudié psicología? No sé. Creo que me equivoqué. Sigo sin saber. Pero eso sí, me apasiona. Claro, claro, claro. Y cuando uno lee, dice, ese cuate me conoce. Está hablando de mí, ¿no? Sí, Por cuando ejemplo. empiezan las clases. Sí, padrísimo. Es mi caso. ¿Qué estará pensando ese? O sea, las teorías. O sea, las teorías es como de wow. Y yo creo que ahí comienza este gran camino. O sea, empiezan las expectativas de, güey, si yo ya sé cómo condicionar, no manches, o sea, que me traigan ese morrito. Ahorita. Y ándele. Y no es cierto. No, nada que ver. Sí, claro, claro que ver. Entonces, a mí me gustaría, claro, escuchar a esas anécdotas y ojalá que quien nos esté escuchando y que está estudiando psicología o va a estudiar psicología o que ya estudió también nos cuente algunas cosillas, ¿no? Porque es bien interesante. Me gustaría saber. Pero bueno, esas anécdotas padrísimas. Yo decía, yo empecé entendiendo que la psicología era el non plus ultra para mí. Y tengo que decirle algo que ahora, visto a la distancia en el tiempo, me pregunto algunas cosas. Y más allá de darle la respuesta, es para que veamos cómo la psicología nos da ciertas oportunidades. Sí. Fíjese, Clau, que allá por 1900... perdón. En aquellos años, cuando usted todavía no era ni plan, Ajá. sí, yo reprobé la asignatura de química en la secundaria. Es la única materia que reprobé en la secundaria, que fue en tercero de secundaria, fue química. Y yo tenía la idea de que reprobar era lo peor. Y en mi familia, mis hermanas, a quienes les mando un saludo, ni ven el programa, pero les mando un saludo, ¿sí? Nadie reprobaba. Y entonces, era el burro láser usted. el burro láser era yo en tercer año de secundaria y con la asignatura de química, me acuerdo mucho. ¿Y qué cree, Clau? ¿Qué? Pues me puse a estudiar porque había que acreditar y me puse a estudiar rudo. Y dije, cuando empecé a entender cosas de la química, dije, creo que yo voy a ser químico. Ay, El tema es que en el camino se perdió y se difuminó la idea de ser químico. Apareció una psicóloga en mi vida, maestra, que me embelezó su decir, su belleza. es de la que se enamoró. En aquel tiempo, sí. Ajá. Y que yo dije, ay, la O esa. sea, sí nadie lo sabía. Yo ya se los conté. Gracias, Clau. Espero que sea solo una cosa que vaya a decir. Que vaya a contar. Ajá. Entonces, se pasó el tiempo y resulta que se difuminó la idea de la química y se como que se sostuvo el tema de la psicología. Hoy, hace 8 años o 7, ya ni sé, mi hija decide estudiar química. Fíjense qué interesante. Cosas. Ella decide estudiar química, ahora es una química que tiene todo mi respeto porque se chutó y vi cómo estudió y yo dije, ay, Qué bueno que reprobé y entonces al haber reprobado ya. Sí. Okay. Cuando yo pensé que mi hija, por su forma de ser y por las charlas que teníamos y cómo ve la vida y todo eso, iba a estudiar psicología, claro. Entonces, ve ese cruce. Yo pienso que estudio química y estudio psicología. Y mi hija, que yo pensé que
iba a estudiar psicología, estudié química, casualmente, la Sí. asignatura que yo reprobé. Yo no sé si ahí haya cosas del inconsciente que se jueguen. Supongo que sí. No lo sé, pero no tengo dudas de que así es. Tendrá que ir a Análisis. con su analista. Sí. Entonces, esa es una anécdota padrísima. Y entonces, regresemos. Las expectativas. Para mí, estudiar psicología era ponerme esa cosa imposible de la empatía, ¿no? Ponerme en esos zapatos y ser tan brillante como esa persona. Ok. ¿Qué tal? Por ejemplo, ahorita que estamos en las expectativas, las únicas personas que pudiéramos dar como somos nosotros, ¿no? Estamos de este lado y hablaremos de las propias. Si hay por ahí alguien psicólogo que nos puede compartir sus expectativas, estaría padrísimo. Yo, por ejemplo, recuerdo, profe, que una de las cosas, y me parece que, creo que aquí voy a generalizar un poco, porque platicando con algunas otras personas, también psicólogos, hemos llegado como a empatar en esto. De repente creemos que al estudiar psicología no solamente vamos a comprender más al otro, sino que nosotros vamos a convertirnos en alguien, wow, muchísimo más inteligente, interesante, donde, oye, ¿tú qué piensas de esto? Y te vas a aventar pues mira, yo creo que... Mejor speech. Ajá. Ya, la verdad, les voy a ser sincera, hasta flojera da, o por lo menos a mí, que me empiecen a decir en algún lado, en alguna reunión, oye, ¿tú cómo ves este tema? Y, ay, güey, no, por favor. Lo tenía ¿no? que ver. No, o sea, pero sí es cierto, o sea, sí iniciamos con todo, ¿eh? En las primeras reuniones con amigos y familia, sí nos aventamos este rollote, o sea, Claro. nada más para mostrarles que de dónde, de cómo. ¿De qué lado más calayuana? Ajá, no, y entonces, no, y uno se pone en pose, y no, pues a mí se me hace, por ejemplo, tal persona de la teoría tal, y la gente te escucha, ¿no? Sí. Sí sabe. Sí sabe, ¿no? Y entonces uno crece. Ajá, y entonces uno comienza a creerse más interesante. Pasan los años, y créanme, tal vez ni siquiera recuerde esa teoría. ¡Hala! O sea, no, y de repente, por ejemplo, a mí me ocurre que mi hija estudia psicología, ¿no? Y me dice, oye, mamá, ¿y tú qué piensas de este tema? Y yo ¿cómo cuándo? ¿En qué semestre se vio eso, no? Sí, o sea, ok. Bueno, es que yo lo vi como de esta manera. O sea, pero la expectativa inicial es, sabremos mucho, tenemos todo para poder decirle a alguien, híjole, no por aquí, no, por allá, sí, regrésate, y la realidad es que no, porque entonces comienzas a tener pacientes y cada paciente tiene su propia historia, y aunque pudieran parecerse un poco, el simple hecho de ser distintos hace que toda la escena cambie. Entonces uno tiene que convertirse en ese que el otro necesita, y además trabajar en sí mismo, porque de inicio tampoco tenemos como muy aceptable el que tenemos que ir a terapia y darnos cuenta de todo lo que traemos arrastrando. Claro. Cañón. Claro, todo un rollo. Y estamos como haciendo específicos en el tema de la clínica. Pero de entrada pensamos que esa es la psicología. Y cuando estamos estudiando nos damos cuenta que no. Que esa es una especialidad. Un pedacito Sí, nomás. claro. Ese pedacito del área clínica, porque hay otras especificidades de la psicología tan importantes como cualquier otra. El tema es que dentro de la clínica todavía hay diferentes abordajes de la clínica, que son lo que usted está hablando, de las diferentes posturas teóricas, y que uno tiene que alinearse a una. Uno no puede hacer collage de las teorías. ¿Sí me explico? O sea, no, por supuesto, eso no es ni siquiera correcto. Tenemos que elegir una y ser especialistas en esa. Y es todo un rollo, pero ya iremos avanzando. Es interesantísimo porque cuando uno piensa en estudiar psicología, de veras, eso que usted está diciendo es bien bonito, porque pensamos que vamos a tener la solución, o mejor dicho, la respuesta a todas las preguntas de la vida humana, obviamente. Y entonces, cuando después del tiempo nos damos cuenta que ni tenemos
las respuestas y mucho menos la respuesta. Entonces eso es todo un conflicto, porque sí, topamos con pared. Esa es una de las cosas, o sea, iniciar creyendo que vamos a arreglarle la vida a más de uno, y la realidad es que tenemos que iniciar por nosotros mismos. Tenía una maestra que decía, nuestra vida no puede ser un desastre, ¿no? En otras palabras, que ya me prometí ser un poquito menos bochera. Déjele, voy a apuntar. ¿A qué hora dijo eso? ¿Y cuánto tiempo va a tardar en decir bueno, ya. Una grosería? Decía, ¿no? O sea, no puede ser nuestra vida un cotorreo y querer pensar que así vamos a atender a todos. Y entonces a mí se me quedó muy grabado, y hasta cierto punto, después de la carrera, me alcanzaba ese comentario hasta que comprendí que nuestra vida a veces sí es un desastre. Y que eso no demerita el buen papel que podemos hacer cuando estamos trabajando. Porque una de las también que tiene que ver con esta expectativa es, yo me voy a convertir en una mejor persona tan buena y tan todo, que como traigo el rollo de cómo entender a otro humano, pues uno, claro, y mientras uno más sabe, uno más se cuestiona y uno más se conflictúa. O sea, eso por lo menos a mí me ocurrió. Y decía, uy, ¿cómo? O sea, ya dije un minuto. Un minuto, 12 segundos. ¡Ta madre! Ahora hasta el otro año. Bueno, y entonces de repente dije, no, pero ¿cómo? Comencé a ir a terapia y empecé a sacar más cosas, y dije, a ver, espérate, todavía no estoy lista. Y bueno, el punto es creer dentro de estas expectativas que terminamos la carrera y de repente te dice alguien, un familiar, el marido, la esposa, hay que ir viendo, ¿no? Un lugar para rentar tu local y tu consultorio, y uno acá de bien volado. ¿Cuál? No puedes, o sea, no está padre salir de la licenciatura y aventarte tu primer paciente. No está padre. Aunque a todos se nos comen las, ¿cómo se dice? Habas. Las habas por hacerlo, porque además dentro de todos estos, de la carrera, pues te piden ya algunas entrevistas, ¿no? Y, ay, no empieza a hacer, híjole, yo me acuerdo, empieza a hacer las grabaciones, ¿no? Y entonces vas con la sobrina y el hermano y préstame a tu hijo, manita, ¿no? Y empieza a hacer uno ahí sus chuches, y uno dice, me refe. Neta, yo hoy volteo a eso, o sea, digo, ay, Dios mío, ¿cómo le pregunté eso? Pobre morrito. ¿Qué hice? Sí, ¿cómo toqué esas fibras y así lo dejé? ¿Ahora entiende? Sí. Ahora entiende que han pasado los años y ya no la quiere. ¿Y ya? Sí, ya no me dice tía. Pero es también otra expectativa. Pensar que vamos a salir y que ya nos tenga alguien preparado un consultorio bien chidito y que nos vamos a sentar y... ¿Cómo te sientes hoy? Ni siquiera. No hay forma. Me obliga a contarle una anécdota que a nadie le debe interesar, seguramente. Y los demás... Sí. Pero fíjense que sí, efectivamente eso que está diciendo es bien importante. Cuando una persona que está estudiando psicología y cree que empieza a tener la información para entender lo que pasa con el otro, la verdad es que no. Y bueno, sí, efectivamente hay profesores, y lo digo con todo respeto para los profesores, que dejan tareas que no deberían, desde mi punto de vista, dejar. Ahora lo digo 34 años después, y teniendo 30 años dando clases de psicología en las universidades, que no se debería dejar hacer eso. Un tema hasta de ética. Yo tuve un profesor, no voy a decir quién, es cierto. Yo tuve un profesor que, compañero de trabajo, porque ya dábamos clases, que traía a pacientes al salón de clase para que hablaran y los estudiantes escucharan lo que el paciente decía, y luego les pedía opinión, y además los estudiantes participaban con ese paciente. No está mal el formato. Para el estudiante, qué interesante. Claro. Para el paciente, qué terrible. Qué exhibidor.
Y no está mal el formato, porque, por ejemplo, en medicina, el estudiante que ya tiene información, que hace su servicio social o sus prácticas, o la clase se da en el hospital y hay práctica, van y ven a los pacientes. Pero el que atiende Claro. es el médico. Y ahí la situación es diferente porque el vínculo médico-paciente es diferente a paciente-psicólogo. El vínculo es totalmente distinto y ahí se juegan otras cosas. Por eso me parece terrible que traiga el profesor a un paciente o a una persona, aún no siendo su paciente, a ser vista por todos los estudiantes y escuchada. Usted dijo la palabra correcta, a exhibirlo. Y además no se le va a hacer nada, no se va a llevar nada positivo. En una de esas se va todo tasajeado, se le abrió la piel, emocionalmente hablando, y se va sufriendo, ¿sí? Por lo que dijo. Eso también es terrible, ¿no? Entonces, la anécdota que quiero contar no era esa, ese es el antecedente para decirle. Apenas vamos a empezar. Apenas vamos a empezar y ya dijo 5 groserías. ¿Yo? Se las Dije, estoy contando. ¿cuál? Si nada más dije, güey. Ahora. Nada más dije esa. Y tama. Pero esa no es grosería. ¿No es grosería? No. Ok. Bueno, continúo. Resulta que sí, efectivamente, cuando yo terminé la licenciatura en psicología, dije ya, a trabajar se ha dicho. Y junto A sacar lo que ya se invirtió. Sí. Y junto con 2 compañeros brillantes, por cierto, debo decirlo, de la licenciatura, montamos el primer consultorio allá por Vallejo. Sí, por allá por Vallejo. Enfrente había una, lo voy a decir sin bronca, la Olivetti. Esas máquinas Olivetti. de escribir. Esas máquinas de escribir bien bonitas. Claro. ¿Sí? Digo, no soy como tan grande, pero sí las recuerdo. Sí, ok, y enfrente a la Olivetti estaba Olivetti. mi consultorio. Órale. Ustedes saben visto esos personajes maravillosos de la ciudad que van cargando muebles de madera, sí, en la calle, que una sillita, que un roperito, Sí, ajá, cosas ajá. de esas. Me acuerdo que compré 2 sillas de madera. Para sus niños Para mí pacientes. y para mi paciente frente a mí. Eso era todo el mobiliario del consultorio. Bueno, se llamaba consultorio, pero en realidad rentamos un departamento en la Olivetti y cada quien tenía su recámara, que era su consultorio. Ujú. Mi consultorio era esa silla de madera frente a otra silla de madera. Usted sabe de eso, la técnica de la silla vacía, ¿no? Ah, bueno, pues acá la silla vacía era una realidad. Nunca llegó un paciente, yo así sentadito, ¿sí? Porque no sabía. Ahora La técnica en la silla vacía. Sí. Ahora con las redes sociales, Clau, pues ahora veo a mis exalumnos que se anuncian como el non plus ultra, que se la saben de todas, y seguramente, ¿no? Pero se anuncian sus consultorios y todo, y bueno, la gente seguramente llega. Pero imagínense allá por 1991, ¿sí? Donde no había redes sociales, donde no había forma Sí. de anunciar, que lo que podíamos poner era un letrero de psicólogo solicita pacientes, ¿sí? Nunca llegó un paciente. Y bueno, se cerró ese consultorio. Porque además también uno lo hace no solito, ¿no? Pero Ajá. sí con ese grupito con el que más chida te llevaste en la carrera. Hola Javi, Lunita. No, sí, vamos a ponerlo. Y entonces, no. Pero pasa esto. Claro. O sea, quizás, porque además no todas las personas se ponen en manos de alguien así como de a la primera. Claro. Te tendría alguien que decir, oye, fíjate que mi hermana o mi tío Juan o mi primo Juan. Pero de inicio, pues no, eso solamente es parte de las expectativas que tenemos los estudiantes. Claro. Sí. O el recién psicólogo. Sí. Entonces sí fue bien triste, pero de gran aprendizaje. Y entonces volteé a ver a mi profesor, José Pérez Jamawi, a contarle la historia y me dijo, Juan, ya estás en análisis. Oh. Claro. Sí, y empecé a trabajar en mí y dejé la clínica de ladito porque pues sabía que no había que hacer clínica en ese momento, no estaba listo. Entonces ya me fui a trabajar a una escuelita y ahí desarrollé habilidades académicas, Claro. empecé a trabajar, empecé a dar cursos, etcétera, etcétera, y de pronto, ¿qué cree, cabrón? ¿Y tú tienes pacientes? Sí. ¿Y qué cree? El hilito Empezó a jalar, claro. a jalar.
jalar, han pasado 34 años, claro. Desde ese primer, digamos, inicio fallido, hasta ahora que casi no hago, digo casi porque si se hace de alguna manera, estar aquí es una forma de exposición, sí, que la gente dice, pues yo me quiero atender con Claudia, siempre me gana usted, no es cierto. Entonces ya esta exposición nos hace como la promoción, por decirlo así. Entonces ahora ya, en aquel letrero de psicólogo, que yo dije, psicólogo solicita pacientes, por supuesto nunca lo puse así, ahora, ahora no hace falta, ahora solitos. Y eso está padrísimo, gracias a la trayectoria y obviamente a toda la formación, que esto está excelente. No, y además a ese primer paciente, porque yo creo que aquí es algo bien importante. O sea, por ejemplo, en mi caso, no tengo una red social donde me anuncie meramente como psicóloga. Yo he visto que es como el psicólogo Benito, ¿no? Y sube puro contenido de psicología. Y pues así ya se da a conocer más. No sé por qué a mí nunca me llamó la atención, quizás porque no tengo tiempo. O sea, de por sí entrar a las redes que ahorita tenemos con la radio y de repente ay, se me olvidó subirla, ¿no? O sea, pero no me da tiempo. Y sin embargo, bien padre, porque yo, todos los pacientes que tengo, o sea, todos, absolutamente todos son así de... No, afortunadamente tengo... 3. 2 y medio, porque el otro está chiquitito. Es cierto. No, afortunadamente tenemos buena chambita. Todos son recomendados. Y entonces es de, y te voy a mandar a mi tía, claro, y mi abuelita, ¿no? Y mi vecino, y así. No se necesita de más nada. Claro que si también buscamos que sea solo nuestra única, que esa es la otra, la expectativa es, voy a vivir de esto. Voy a vivir de dando terapia. Y si le echo de a 200, 300, 500 por terapia, si me aviento 3 por día, no pasa, 0, tampoco, no se dejen engañar. A veces hay chamba y hay otras veces que no. Hay veces que el pato nada y a veces ni agua traga. Entonces siempre hay que tener como ese plan B, talleres, pruebas, aplicación de pruebas psicométricas, conferencias, algunos son maestros, no lo sé, pero que solamente esa terapia, híjole, solo que uno se dedique meramente a promocionarse, así como ahora las páginas de TikTok, ¿no? De los psicólogos que tienen canales de contenido, se dedican a eso y pues sí tienen muy buena agenda, ¿no? Pero es solo eso. Claro. Bien interesante, bien interesante. Ahí vamos a leer algunos, profe, porque si no... No está padre. Lalis Tapia nos está viendo. Lalis, muchas gracias por seguirnos viendo. Te vamos a dar calendario, Lalis. ¿Sí? Ya vamos a mandar a hacer bolsas ahí de, como los que dicen carnicería Don Pedro, aquí en sintonía con Juan Varela y Claudia Mireles. ¿Sí? Pero no se digan bolsas de mandado, tortilleros, o sea, algo que... Ay, claro. Muy bien, Lalis. Muy bien, o ¿por qué no unos pistoles? Así como, ¿te acuerdas el que traigo de Signa? Sí, pero no sé, también no con todo, no todos van a estar usando eso, y pues de repente el tortillero, la bolsa, o sea, sí o sí. ¿Sí, sí, claro. Muy bien, Lalis. Muy bien, muchas gracias. Diego Lugo, saludos desde mi junta en el trabajo. Ponte a trabajar, Diego. Ponte a trabajar. Te mandamos abrazos. Él siempre anda trabajando. ¿Siempre? Siempre anda trabajando. Muy bien. Larisa Palafox nos está viendo. Saludos, Larisa. Muchísimas gracias. También dice, saludos, buen día. Buen día, Larisa. Muchas gracias. Hola, Juan Tanamera. Saludos a ambos. Buen día, Juan. Hermano. Muchas gracias por vernos y escucharnos, Juan. Un abrazo. Yo me di cuenta que no debía estudiar biomédica el primer día. Justo cuando me preguntaron en el salón de clase el por qué. Y ahora vendo coches. Diego Lugo. Diego. Ay. Pero además es buenísimo en lo que hace. Esa es la otra, ¿no? O sea, la expectativa de creer que cuando alguien te dice, tú serías muy bueno en este tema y te la rifas. Pero descubres que no.
O sea, eres bueno de forma cognitiva, porque tienes toda la capacidad, pero quizás tus habilidades. Claro, esto es bien Este es del interesante. otro lado. Esto es bien interesante. Y aprovechando el comentario de Diego, que por supuesto además es real, ¿Es real? y el previo de Juan Tanamera, voy a juntarlos. No a Diego y a Juan, sino los temas. Juan Y harían buena mancuerna si un día se sientan a tomar un café, ¿eh? Ay, pensé que unas cervezas. En una de esas también. También. Sí. Bueno, pero yo decía juntarlos porque Juan es un excelente pedagogo con una visión de la pedagogía bien interesante. Y la semana pasada que tuvimos la oportunidad de verlo y saludarlo, hablamos de la importancia precisamente de la elección de carrera. Y justo ahorita con lo que dice Diego es bien interesante porque él estudió biomédica, que no es cualquier profesión, ¿sí? Que no es cualquier profesión y sin embargo sus intereses están en otro lado. Entonces, la orientación vocacional que haría Juan como pedagogo es bien interesante porque... Que no pase. Claro, porque yo diría, Diego, que es brillante en lo que hace y brillante académicamente, ¿qué hubiera sucedido que esos 4 o 5 años que invirtió en el Instituto Politécnico Nacional? Además, ¿sí? además. Porque de pronto no es fácil entrar al poli, pero es mucho más difícil egresar del poli. Sí. Entonces, esos 4 o 5 años que invirtió ahí los hubiera invertido en la venta de coches, tendría más de lo que tiene, estoy seguro. O una carrera un tanto más afín, ¿no? Afín. Mercadotecnia, no sé. Mercadotecnia también tiene que ver Con ventas, sí, claro. ¿no? Administración, tipo. Sí. Pero, Entonces, bueno, ya hice el comentario. pero además, Diego, o sea, está haciendo lo que le gusta y le va además muy bien. y además sabe lo que no se imagina de coches. Pero bueno, Braulio, Braulio. Hola, Bravo. Hola, Braulio, ¿no? Y además pone un hola. Igual que Sara. Hola. Ya se fueron. Ya. Ya Ya ni ha de cumplieron, estar, ya ni ha de estar ahí, Braulio. Ya se fue. Ya. Braulio, mucho gusto, hijo. Cuídate mucho, te amo. Univir Radio, saludos desde cabina, saludos, muchísimas gracias, Miriam, Alessandra, muchas gracias. Miriam Cruz, saludos, siempre grato escucharlos. Muchas gracias, Miriam. Gabriela Fernández nos está viendo. Los abrazo, Juanito y Klaus. Gaby, te queremos. Y dice, se les quiere y mucho. Lo sabemos. Lo sabemos. Muchísimas gracias. Tengo un tema pendiente contigo, Gaby. Al rato te escribo. ¿Sí? Muy bien. Hola, buen día, saludos. Estaría padre que en las escuelas deberían impartir orientación vocacional para que de esta manera podamos, me incluyo, saber y estar seguros para que seamos buenos y cuál es nuestra vocación. Híjole, es que... ¿Quién? Karina Araujo. Hola, Karina. Karina le mandó flores. Sí, ya lo sé. ¿Por qué me lo hice hasta ahorita? Ah, hasta no. le dije gracias y todo ese día. ¿Ah, sí? No, lo que pasa es que pensé que no lo había asociado ahorita. No, ya, nada más veo su foto y ya sé que es ella. ¿Así? Veo el verdecito y ya. Ya sé. Karina. ¿Sabes qué, Karina? Que es un tema muy cañón porque el gobierno no invierte. O sea, lamentablemente no invierte. Y lo peor de todo es que los que tienen escuelas particulares que además se pagarían de la misma colegiatura que uno da, tampoco. O sea, ni siquiera dan como ese espacio. Habrá que decir, Es muy complicado. bueno, primero Karina, muchas gracias por las flores también. Y bueno, por los comentarios. Claro, en la currícula de preparatoria, en el último año, existe por currícula la asignatura de según el plan, pero en el plan de la preparatoria, que es así se llama, no me acuerdo, pero bueno, en las preparatorias UNAM, en el tercer año se mete la asignatura de psicología y taller de psicología, y es ahí donde el docente tendría que hacer este estudio vocacional. Bueno, ¿sí? también en escuelas de gobierno también hay de repente 1 o 2 horas que lo ponen para eso, pero que los mismos chavitos
se evalúan. Se evalúan. Entonces, de pronto, como No. que hay que darle seriedad a esto. Vamos a entender, y me gustaría hablar de este tema aprovechando, porque es bien interesante. La palabra vocación, ¿sí?, viene del vocablo vocare, y vocare significa el llamado, es decir, se utilizaba para términos religiosos, incluso que esa mujer o ese hombre tiene vocación de servicio para entregarse a las cuestiones de la religión. Entonces decían, tiene vocación, porque vocación significa vocare, el llamado, y de ahí se habla de la orientación vocacional. Y esto es bien interesante. Cuando yo doy cursos de esto, me gusta hablar de esto porque es bien importante. ¿De dónde viene la palabra vocación? Ya dijimos. Pero ¿de dónde viene la palabra orientación? Viene de Oriente. Pero no porque nos lo hayan mandado en Y no paquetería. piensen en la tigresa del Oriente. ¿Sí? No, sino precisamente porque el sol aparece a nuestra vista por el oriente. Y siempre va a aparecer por el oriente, a menos que suceda algo que no vamos a vivirlo no vamos a vivir para mirarlo, para saber de eso. Porque es un tema estrictamente de astronomía. El sol aparece a nuestra vista siempre por el oriente. Entonces, de ahí la palabra, por ejemplo, de los abuelitos que dice, ay, me voy a orientar, ¿sí? O sea, oriéntame para llegar a tal lugar. Claro, ¿sí? Entonces, ubícame. Entonces, el sol que sale por el oriente, pues obviamente se pierde a nuestra vista por el poniente. Ahí vamos a la puesta del sol, que es cuando el sol se está perdiendo a nuestra vista, pero que tiene que ver con un movimiento terráqueo y la posición del sol. Entonces, pues ya el abuelito sabe qué hora es por la posición del sol. Sabemos que el sol aparece a nuestra vista por el oriente, entonces sabemos dónde está el norte, dónde está el sur, entonces nos ubicamos. Entonces ya junto a orientación vocacional implica tener puntos de referencia para qué soy llamado, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis intereses. Y existen pruebas psicológicas que nos hablan precisamente de cuáles son mis intereses, cuáles son mis gustos, que no es lo mismo. Claro, gusto claro. que interés. Sí, pero también Y además mis habilidades, claro, cognitivas. ¿Y qué habilidades tengo? Hay una prueba de Thorsten que evalúa 5 habilidades: habilidad mental, habilidad verbal, habilidad de educación, tiempo, espacio, habilidad matemática y obviamente el tema del razonamiento. Entonces, esa prueba, más un Herrera y Montes que nos dice habilidades y destrezas y además intereses, ya nos va ubicando para que los chavos vayan pensando qué estudiar. Esto es bien interesante. Gracias, Karina, porque ya hablamos un poquito, pero ese tema me gustaría desarrollarlo con Juan Mireles, que se hace llamar Pantanamera. ¿Sí es por eso? Supongo que sí. Sí. Yo quiero mi bolsa de Univit, por favor. ¿Quién? Karina Araujo. Obvio, Cari. Yo quiero mi bolsa de Univit. Pues hay que... Es que estamos pensando, o sea, dennos ideas. O sea, quizás una bolsa, un tortillero. Neta. No, ella está pensando en una bolsa así. O calendario y pongo al profesor Varela así de enero. Y así. O sea, igual y quieres uno así, Karina. Ok, ya. O lo van a tirar. Ok, pues quién sabe. Bueno, ok. ¿Y luego? Dijo que ya no iba a hablar de cosas. Ay, me picó un mosco, creo. Braulio, aquí sigo, Clau. Eso, Braulio. Javier. No como la Sarita que... Hola. Y ya, se va. Se va. Ay, no es cierto, nos hace preguntas que la hacen sudar. Sí, así de... Ya hablé con ella, yo le dije, es buena onda. Déjame en paz. Buena onda. También ahí me vas a atacar. Ay. Aquí sigo, Clau, dice Braulio. Buenos días, saludos, Javier Flores. Muy bien. Hola, Javi. Cuenten conmigo para hablar sobre la orientación vocacional. Estaría muy interesante. Ya prepáralo. Ya está. Si tenemos, la semana que viene tenemos ¿Programa? ¿algo en agenda? No, pues Bueno, entonces alístate. La próxima semana yo tengo, y lo digo abiertamente, yo la próxima semana me voy a ausentar media hora. O sea, vengo con usted de 10 a 11:30 y tenemos dos opciones. Se acaba el... No, no es cierto, ¿no? ¿Por qué se va a acabar si está Claudia aquí? Seguramente sí. Porque yo me voy a llevar el... O sea, ¿por qué yo? Porque la otra media hora. Ajá, porque voy a trabajar más que usted.
Bueno, sirve que me lleva a mi destino de ese Ahí día. está, entonces acaba más temprano el programa que viene, pero además, digo, aprovechamos de una vez. Sí. Será muy buena opción que Juan nos visite y que prepare algo porque estamos en este regreso a clases. Muchos iniciaron esta carrera tan bonita llamada psicología y están más estresados que nada, los niños, ¿no? O sea, también presentando cosas que no están nada padres en tema de salud. Nosotras las mamás que estamos con un córrele desde las 6 de la mañana, es algo bien caótico. Bien caótico. Entonces ojalá que Juan sí nos prepare un programa para calmarnos a todos. Muy bien, pues contamos con... Ya me gané el tortillero, dice Gabriela Fernández. Ya. Beatriz Eugenia Osorio Palma nos está viendo. Profesora Beatriz, qué gusto saber que está con nosotros. De verdad, qué gusto. No, ya tiene un ratote que no la veo. El CEFA no me ha invitado a darle curso al Ejército y a la Fuerza Aérea, pero ella ahí está, seguramente. Muy bien, Betty. Me gustaría más el calendario, me regalan unos cuantos, muchos. ¿Quién? Ay, ¿Quién? pues, ¿a quién le ofreció el calendario? ¿A Karina? Sí. Y Karina sí quiere el calendario del maestro Varela. Ahora resulta, Pues ni modo que quiero uno mío. los calendarios tienen que ser variaditos. No, el calendario va a ser con temática Juan Varela. Si es bolsa de mandado, un tema más hogareño, un bollo. Ok. Déjenme respirar. Gabriela Fernández, bueno, mejor el calendario. Ya van Ya está, ya van, no. Todo mundo quiere. Y ahorita Juan Tanavera, yo también quiero calendario. El gusto es mío, ya los extrañaba, dice Betty Eugenia Osorio Palma. Muchísimas gracias, maestra. Vamos a retomar la ruta de este programa porque ya se fue a temas de Sí, ya, vamos a regresarnos de porque publicidad. tenemos- sí. ¿Qué más? Jamaica Jurídico, José Luis, saludos cordiales. Licenciado, Milik, nuestro muchísimas respeto, gracias. licenciado. Muchísimas gracias. Dígame, Milik. licenciado. Ya. Gracias. Ay, de queso nomás de papa. No puede Ya. ser, no puede ser, Claudia. Ya. Nadie va a querer estudiar psicología, Claudia. Perdón. Solamente fue una. Es que me acordé del licenciado. Ya, perdón. Ya, profe, siga. Ay, qué pena que no haya comerciales aquí para decir, vámonos a un corte. Vámonos a un corte. Ay, Bueno, los ay, ay. psicólogos también tenemos complicaciones mentales y de comportamiento. Ya Ay, ay, ay. Muy bien, muchísimas gracias. Ay. Está claro, estábamos con qué expectativas. con las expectativas. Sí. Bueno, dentro de las expectativas, también es importante que ya nos vayamos a lo que son estos mitos y estas realidades, ¿no? De repente, como un gran mito es, vas al psicólogo y dices, ya estoy con alguien, me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Y entonces, cada que yo tengo un problema o cada que se me complica algo en la vida, es, pero tú aconséjame, Claudia. O sea, tú dime, mira, si tú me dices qué tengo que hacer, lo hago. Y ese es un grave problema, Clau, porque no es que usted dé una mala, digamos, consejería. Primero, si tu psicólogo te aconseja, Ahí no es. en el pastel, no está formado para aconsejar. Hay quien sí es consejero matrimonial, consejero no sé qué, Claro. pero esa es Sí. otra cosa y se vale, pero no es clínica. Si estamos hablando de comerciales, Yo pensé que ya nos venían a regañar. por andar Que ya me ha hablado cotorreando. el jefecito. Sí, muy bien. Bueno, Sí, entonces decía, ¿dónde andaba? que hay consejeros, Ah, hay ya, consejeros matrimoniales. Y que no está mal, pero eso no es clínica, eso no es clínica. Entonces, muy seguramente cuando un paciente que siempre habrá, que dice, eso, Clau, dime qué es lo que tengo que hacer, lo que tú me digas eso hago, Sí, aconséjame por favor. Híjole, de pronto uno tiene hasta ganas de decirle sí qué hacer, ¿eh? A ver, ya hijo, ponte a hacer esto. Obviamente Déjate no es nuestro trabajo aconsejar. no. ¿Sí? Sin embargo, si lo hiciera, fíjese bien lo que le voy a decir, Clau. Si lo hiciera, estoy seguro que su aportación
consejo, sería muy bueno. Aquí el problema no es ese, el problema es que le estamos dando al paciente no la herramienta, sino una aparente solución, pero el responsable de la vida del paciente es el mismo paciente, ¿sí? Y quizá si funciona bien el consejo llevado a cabo, excelente, y entonces Claudia es la mejor porque me aconsejó y funcionó, pero si falla, entonces la responsable es Claudia. Pues claro, pues es que ella me dijo, y a ver, no, aquí el responsable es el paciente. Claro. ¿Sí me explicó? Entonces, por eso si el consejo es bueno, pues así que como dice Claudia, a toda madre. Y que además, bueno, también es importante que mencionemos que el consejo vendría de la persona, o sea, es decir, de Claudia Mireles, ¿no? Como tal, desde mi historia, desde lo que está ocurriendo en mi vida, desde cómo yo manejaría las cosas, pero no del profesionista. El consejo no viene de ahí, viene de la persona, y ahí no está padre, porque de verdad, o sea, en esta expectativa es, voy a hacer algo donde mi paciente salga de volada y de repente no ocurre. Nos cuesta también mucho trabajo, porque quizás si lo haríamos en este rollo de, cómo me dan ganas de decirle a mi paciente que ya se deje de hacerse pedazos y que haga esto. Pero es que eso es desde uno, desde la persona, ¿no? Teóricamente, profesionalmente, sabemos o tendríamos que saber que hay tiempos y que además la terapia es un proceso en donde van a ir comprendiendo el por qué y el para qué. Estarlo cuestionando. Claro. Entonces, la consejería en psicoterapia no existe, o mejor dicho, no debería existir. No debería existir. Hay que apegarse digamos, a la metodología de cada postura teórica, ¿sí? Porque, bueno, hay quien tiene un trabajo frontal con el paciente, hay quien tiene, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual tiene sus características, la gestal tiene sus características de abordaje, etcétera. Yo, por ejemplo, en mi consultorio, por supuesto que, bueno, aquí hablo gracias a Claudia que me deja, pero en mi consultorio yo no hablo, aquí habla es el paciente, porque la técnica es la asociación libre, por ser un trabajo psicoanalítico, y entonces sí hay que ser respetuosos de eso. Entonces sí existe el mito de que el psicólogo me va a aconsejar, y no es posible. ¿Vale? Otro mito que ya lo tocó, pero hay que puntualizarlo. Ay, me va a ir bien, voy a vivir de esto. Decía, y me acuerdo cuando estaba en el Círculo Psicoanalítico Mexicano, mi formación como psicoanalista, que decía un profesor, literal, decía Adalberto Levi Ambra, saludos a Adalberto si es que me ves, decía, si estás pensando vivir de esto, pues estás equivocado. Ahora sí, si piensas vivir de tu trabajo, pues pon una taquería, casi nos decía, ¿no? Porque, y digo, es que los taqueros ganan un varo, claro, ¿sí? Entonces, sí, no necesariamente se vive del trabajo psicológico, aunque no estoy diciendo que no sea posible, por supuesto, hay quien vive muy bien. Yo conozco quien sí. Yo conozco gente que cobra en dólares, yo conozco gente con quien compartí consultorio. Le cuento que yo trabajaba en la colonia Condesa durante 12 años o casi 15, estuve en la colonia Condesa. Compartía consultorio con una psicoanalista también del Círculo Psicoanalítico Mexicano, pero obviamente su zona de influencia y sus grupos de pertenencia eran diferentes a los míos. Ella se rozaba con los dueños de las empresas de México, ¿no? Ella, ¿qué cree que ella era de las pobres? Porque ella vendía ropa y su marido vendía trastes. Sí, él era dueño de Ánfora y ella le surtía la ropa al Palacio de Hierro, por ejemplo, ¿no? Entonces, son gente que está en otros niveles y obviamente sus pacientes son de otro nivel. Bueno, nada más le voy a decir algo. El consultorio de ella, el original consultorio de ella, está en Huixquilucan. Ajá, entonces sí, Huixquilucan es una zona. Es la zona, yo diría, ¿no? ¿Y qué creen? Ella... yo le prestaba mi consultorio de la Condesa a ella porque atendía a un chico de Tacubaya.
y me dijo, Juan, préstame tu consultorio, porque pues la verdad él no va a poder ir a mi casa, necesito un consultorio. Entonces yo le presté el consultorio en la colonia Condesa y de pronto me dijo, oye, pues ya quiero trabajar. Y nos hicimos socios y pagábamos la renta juntos, etcétera, ¿no? Hasta que ella dijo, ay no, eso de estar pagando renta, ¿no? Y compró un piso ahí en la calle, en la Avenida México, en la colonia Condesa, donde obviamente me fui con ella, y ahora era ella la dueña del consultorio. La que daba a rentar. Sí. Y entonces, no, pero ¿qué le digo? Consultorio de super lujo. Es ahí donde yo tuve la oportunidad de atender artistas, futbolistas, pero por la zona y por la influencia. Por la influencia de y lo ella. que se cobra, pues, Y la que se cobra es distinto. Pero pues al final yo de Ecatepec, pues me vine a Ecatepec y traje mi consultorio a Ecatepec. Y entonces tenemos que cobrar de una forma. Y se cobra distinto, obviamente. Aunque de pronto por ahí dicen algunos de mis alumnos que yo cobraba muy caro. La verdad es que no. Ahora ellos cobran más que yo. Yo sigo con la misma tarifa. Yo cobro bien vara. Sí, yo también. La verdad es que creo que sí, pero por lo mismo, porque sí, o sea, en mi caso sí, no vivo de ahí. Y me parece que es importante decir, sí hay maestros. O sea, yo conozco de los maestros que tuve en la universidad, pero la neta es que sí se dan unas friegas cañonas. O sea, corren a dar clase y ya tienen aplicación de pruebas y no sé, son jefes del departamento de psicología de tal lado y además dan terapia y está bien cañón. Pues ahora sí que para completar para el chico. Pero yo recuerdo, no puedo hablar estrictamente de los demás en detalle, más que críticamente, pero yo por ejemplo sí, yo empecé a trabajar siempre para una empresa y utilizaba mi tiempo de comida, después del trabajo, antes del trabajo. O sea, yo tenía pacientes a las 7 de la mañana, a las 2 de la tarde y a partir de las 7 de la noche diario. Y un día me di cuenta que ganaba más del consultorio que de la empresa en la que trabajaba. Pero era oscilatorio, a veces había, a veces no había, etcétera, y entonces uno necesitaba la certeza. El día que me corrieron, así, ¿sabes de aquí? Que me corrieron de esa universidad manchada, cuyo nombre no digo porque no paga la publicidad, pero todo el mundo la conoce con 3 letras. Sí, Yo también quiero decirla, pero no puedo. Entonces, de su logotipo guindita ahí con blanco, que no es el Poli, por supuesto. Esa universidad privada, la verdad tengo que reconocer que le aprendí mucho. Y además me conocieron muchas personas. Y además hice muchas cosas. Y además, cuando me corrieron, dije, ¿qué voy a hacer? Y dije, bueno, lo que tengo, mi consultorio. Y le empecé a dedicar más tiempo. ¿Y qué cree que sucedió? Nunca más volví a soltar el consultorio. Y me dije a mí mismo, esto debiste haber hecho desde hace mucho tiempo. ¿Sí? Y ahora, sí es cierto que doy clase, pero por ratitos. O sea, y porque además se siente padre, ¿no? O sea, ya hay quienes les gusta dar clases, aunque lo que ganan es muy poco. Sí, porque además también y la expectativa de los alumnos de psicología es creer que saliendo pueden poner el consultorio. Y no es que no lo puedan poner, pero sería muy bueno que se acerquen a profesores, incluso que la clínica del maestro o de la maestra tal, y que sea como, me vas dando chance, y además que se pongan en manos de que les chequen sus casos. Es un tema muy importante. Es el momento, Claudia, entonces, de hablar de características fundamentales del ser psicólogo, específicamente del ser psicólogo clínico. No creas que porque ya terminaste la universidad vas a ir a dar terapia. No. Necesitas por lo menos 4 cosas. 4 cosas que dan el esfuerzo, el trabajo, el tiempo, pero específicamente, ya lo dijo Claudia, necesitas supervisar tus casos. Fundamental. Aquella persona que atienda pacientes y no supervise con un psicólogo, psicoanalista o con un trabajador de la salud mental profesional y de trayectoria, entonces no está haciendo bien las cosas, no está siendo supervisado. 2, que en realidad sería el 1, tienes que atenderte psicológicamente tú. El psicólogo debe tener ya el proceso previo de sí mismo para poder no meterse en camisa de 11 varas con sus pacientes. Tiene que tener muy claro qué le pertenece a él y qué es del paciente.
¿sí? Entonces, tu análisis o tu proceso personal, fundamental. Supervisión, análisis personal. 3, el manejo de la teoría, por supuesto. Hay que ser un estudiante concienzudo siempre. Ya te titulaste, sigue estudiando. Especialízate en un área específica de la clínica que quieras desarrollar. Especialízate. Claudia es especialista en terapia de la Gestalt. Es decir, no estamos supervisando nada, estamos trabajando, lo estamos haciendo. ¿Sí estamos? Y la otra, la metodología, apegarse estrictamente al trabajo metodológico, clínicamente hablando. Son los 4 puntales inamovibles para el ser psicoterapeuta. ¿Sí? Entonces, esto lo dice Claudia así: acércate con tus maestros, acércate con gente que ya tiene trayectoria. Hay muchos psicólogos que tienen ya tiempo trabajando y que se han esforzado, han cumplido con las directrices del ser psicólogo clínico. Él te puede supervisar, él te puede ayudar, etcétera. Entonces hágalo bien. Por acá, hablando de psicólogos, nos está viendo el psicólogo Alberto Dávila. Creo que no había yo leído a Alberto Dávila por acá, o no me acuerdo. Muchísimas gracias, Alberto, por escucharnos. Apórtanos por favor, muy seguramente tienes algo que decir. Coacalco.com, saludos, excelente programa, compartimos. Muchas gracias a la gente de Coacalco, también de Catepec.com, saludos a todos en cabina, qué buen programa el día de hoy, muchísimas gracias. Yo tengo clientes taqueros y les juro que gastan a manos llenas y son tan amables, dice Diego Lugo. ¿Sí? Sí te creemos. Sí te pero creemos. los psicólogos también somos amables. No ganamos de amables, pero amables sí. Sí, y si no, por lo menos nos reímos, ¿no? De vez en cuando. Alejandro García, qué importante es tener claro cuál es nuestra vocación. Muy interesante el tema de hoy. Saludos. Gracias, Alejandro García, muchísimas gracias. ¿Cómo andamos de tiempo? Ya vamos a medio Son camino. las 11. Yo tengo algunos puntitos que me gustaría como que irlos leyendo, profe, y les demos si es un mito, si es una realidad y algo así como para puntualizar cosas y no se nos vaya. Pero primero lo primero. Apenas lo voy a leer, así que si se me lo venga la traba, ofrezco disculpas por adelantado. Pero dice que la Federación de Ciudadanos Organizados de México inaugura el 12 de septiembre la nueva Casa de Resguardo, que dará un espacio seguro y apoyo a mujeres y niños que han sido víctimas de violencia doméstica, ¡qué buena onda!, abuso u otras formas de agresión. Esta casa de resguardo estará dando atención a mujeres y niños provenientes de los municipios colindantes a Coacalco y por supuesto a los habitantes de Coacalco también. Eso es excelente, no se quedan nada más en Coacalco, sino en todos los de alrededor. Muy bien. Espero que no haya, porque eso significa que hay violencia, pero sí, tristemente sí la hay. FECOM, que es la Federación de Ciudadanos Organizados de México, requiere de nuestra ayuda para recaudar artículos de primera necesidad, de higiene personal, de bebé, limpieza, salud, electrodomésticos, etcétera. Toda la información de lo que solicitan viene en el flyer que podrían encontrar en la página de Facebook de Univit Radio. A ver, estamos haciendo una labor, yo diría altruista. Univit Radio se une a la invitación a toda la gente que quiera donar lo que ya dijimos, de primera necesidad, de higiene personal, para bebé, limpieza, salud, etcétera, electrodomésticos, para esta casa de resguardo que estará seguramente en Coacalco, pero que va a atender a gente colindante de los municipios a Coacalco. Y es una superactividad que me parece que es bien importante, hay que apoyar en la medida de lo posible. Es importante que los donativos serán recibidos específicamente en la tercera privada de Hortensias, número 323, Colonia Villa de las Flores, en Coacalco, Estado de México, en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde a partir del día de hoy y hasta el día 10. Va de nuevo. Ojalá tengas la voluntad, la posibilidad, por supuesto, de donar a esta casa de resguardo que va a recibir tus donativos en la tercera privada de Hortensias, en el número 323, en la colonia
Villa de las Flores, aquí en Coacalco, a partir de ya, de 10 a 5 de la tarde, supongo que de lunes a viernes, ¿sí? Ojalá sea posible. Ojalá que sí se pueda, que nos podamos apoyar un poquito para todas estas mujeres y niños que son víctimas de agresiones, ¿no? en un ámbito doméstico. La dirección y algunos detalles más que nos hayan captado ahorita van a estar en la página de Univitz Radio. Casa Segura. Vamos a unirnos, vamos a apoyar. Muchísimas gracias. Está un flyer en la página de Univitz Radio para que tengan mayor información. Cari dice, ¿sabes si la federación acepta ropa en buen estado? Hasta donde yo leí el día de ayer, sí. Excelente. Sí, Cari. Vale, pues. Entonces, bueno, a ver, hay algunas cosas así como bien puntuales, profe, que yo traje como para que les demos un mito, realidad, Okay, ¿no? Venga. Sale. Ahí les va, para que nos vayamos como un poquito más rápido. ¿Todo en terapia tiene que ver con la infancia? Eso es ¿Mito o realidad? Yo digo, desde el punto de vista psicoanalítico, realidad. Esa es una realidad, ¿sí? Es decir, la estructura de personalidad de cualquier sujeto desde el psicoanálisis, desde la teoría psicoanalítica, se gesta a partir del nacimiento, aunque cuando uno se mete directamente al trabajo analítico, nos damos cuenta que somos portadores del deseo de los padres, es decir, ya traemos una inscripción psíquica que nos va determinando. Sin embargo, a partir del nacimiento y hasta los 5 años de edad aproximadamente, se fundamenta la estructura de personalidad de cualquier sujeto y es la base para que a partir de la adolescencia y por supuesto en la adultez entendamos nuestra estructura de personalidad, ya sea neurótica o no, esperando que todas sean neuróticas. Digo, lo contesto así rapidito, pero sí, es una realidad. Aunque, a ver, profe, pero si lo leo así como de todo en terapia tiene que ver con la infancia, la realidad es que sí, porque es la base. Claro. O sea, en algún punto, aunque la terapia gestal tienda a tomar al paciente y hablar de lo que está sucediendo en este momento, aunque, porque es lo que te lleva de donde ahorita hay que sacar al paciente porque hay una crisis, y en algún punto sí nos vamos a ir allá. O sea, en algún punto. Pero que todo, o sea, sí es que es la base, pero no todo tiene que ver nada más con la infancia, ¿no? Aquí tendríamos que decir que de repente hay cosas que tienen que ver con el... Sí, es que tiene tanta razón. De ahorita. Tiene tanta razón, Clau, porque por supuesto ustedes de la gestal, que ve el aquí y el ahora, ¿sí? Ve el aquí y el ahora, y pareciera que esto que tiene que ver con la conducta que estamos observando es el momento, y tiene razón. El tema es que esta conducta tiene una raíz. Claro. Y entonces por eso yo digo, y lo aclaré desde el psicoanálisis, sí. Aunque en este momento estuviera, digamos, en el aquí y el ahora. Lo voy a decir de otra manera. Hay un contenido manifiesto y un contenido latente. El manifiesto, lo dicho, tiene que ver con el aquí y el ahora. Pero el latente nos va a llevar al engarce que con la infancia tiene. ¿Sí? Entonces sí, porque la pregunta que usted hace tiene sentido. Todo en terapia, es decir, en la sesión, el de 10 a 11 de la mañana del día de hoy, ¿tiene que ver con la infancia? Bueno, así bruscamente, no. Hay cosas que sí, hay cosas que no, hay cosas que tienen que ver con el aquí y el ahora. Pero teóricamente esta conducta actual tiene una base en la infancia. Yo también opino lo mismo. Vale. ¿Todos necesitamos terapia? Sí, punto. Ya, siguiente pregunta. No, no es cierto. Sí, me parece que es bien importante. Si nosotros le damos un lugar a nuestra vida y sabemos que la salud no solo es física, sino también mental, sí valdría la pena que así como vamos al médico, vayamos a atención psicológica. El tema es que de pronto no vamos al médico hasta que nos duele algo. Nadie va casi por prevención. Bueno, eso de nadie está entre comillas. No, perdón. Mucha gente previene y se atiende y se cuida biológicamente y también debe hacerlo en términos de lo psíquico. Tristemente no hay
yo diría, cultura psicológica en este país. Y para eso le voy a contar algunas anécdotas, claro. Pues, ¿para qué me hace preguntas? Okay. ¿Sí? Fíjese que países como países, bueno, sí, y ciudades. Países como España, específicamente Barcelona, porque hay una editorial muy fuerte en Barcelona. Países como Francia, específicamente los parisinos, aunque hay otros escenarios también. Y por supuesto Argentina, toda Argentina. Así como en México, usted está muy chavita, pero ¿había pilones? ¿Usted alguna vez escuchó hablar de los pilones? La abuelita alguna vez dijo, y de pilón te comes esto. Pepito. ¿Sí? Y de pilón, Pepito. Pepito fue el pilón. Fue el pilón. Es decir, como el algo más, ¿no? Ajá. El pilón. Entonces, el gobierno... Con lo que vamos a cerrar. Ajá. Algún día el gobierno, la moneda, quiso meter temas de pilones. Eran los pilones. Entonces la gente juntaba los pilones. No sé de qué año fue esto, pero ya tiene 20 años, yo creo. Entonces, yo hacía una broma. Porque Okay. Cuando yo estaba estudiando esto, yo hacía una broma que decía, mientras en México decimos, ¿estudias, trabajas? ¿O juntas pilones? ¿Sí? ¿Estudias o trabajas? En Argentina se preguntan, ¿con quién te analizas? Esa sería la gran diferencia. Uh-huh. ¿Sí? Yo para conocerla a Clau le digo, hola Clau, ¿cómo está? ¿Cómo te llamas? ¿Y a qué te dedicas? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y por dónde vives? ¿Y a qué equipo le vas? Y esas cosas, ¿no? Y en Argentina... es una broma también, pero es en serio. ¿Con quién te analizas? Es decir, en Argentina el psicoanálisis fundamentalmente tiene un peso específico. Hay un libro... Órale, con razón, perdón que lo interrumpa, Sí. pero con razón, de repente cuando me he topado con estas páginas de psicoanalíticas y están como en un en vivo, Uh-huh. la mayoría han sido así de, oye, che, Claro. con Claro. razón, no sabía. Sí. No, bueno, y debo decirle que hubo le voy a decir camada porque así se dice, pero no porque sean animales, bueno, a veces parecen, pero había una camada de argentinos que llegaron a México y que han hecho incluso fluir el psicoanálisis de una manera muy particular. Habrá que decir, y lo tengo que decir por temas bueno, además porque estamos en esto, el círculo psicoanalítico se fundó allá por los 1970s, porque vino Igor Caruso, que fue discípulo de Freud, ¿sí? Junto con Armando Suárez a fundar el Círculo Psicoanalítico Mexicano, con un grupo de estudiantes brillantes entre los cuales estaba José Pérez Hamagui y muchos otros, que eran como 7 personajes, Uh-huh. que empezaron a trabajar en la formación como psicoanalistas. Y hacían seminarios, bueno, se reunían 2-3 veces a la semana para hablar sobre psicoanálisis, los famosos ateneos clínicos, etcétera. Y de pronto quien se quería anexar tenía que pasar por un proceso de selección, no cualquiera entraba. Para ver si sabía. Sí, y para ver si estaba dispuesto a aprender psicoanálisis. Okay. Y entonces se ingresaba como parte del grupo de psicoanalistas del Círculo Psicoanalítico Mexicano. De ahí se desprendió la clínica que se llama Armando Suárez y el Instituto de Formación. Y es ahí cuando ahora sí abrieron una convocatoria para la primera generación de psicoanalistas en México. Usted conoce a Roberto Peralta, él es de la 4ª generación del círculo. Que lo hemos tenido aquí en el programa. Ajá, y que va a venir el día 23, hasta ahorita palabrado. ¿Ah, sí? Sí. A menos que usted diga otra cosa, claro. ¿A poco? Y yo soy de la 7ª generación del Círculo Psicoanalítico Mexicano. ¿Y qué creen? Órale. Tuve la fortuna de tener profesores como Daniel Gerber, a quien le mando un saludo y que tiene seminarios 2 o 3 al año, ahora ya en línea, afortunadamente. ¿Sí? Daniel Gerber, Adalberto Levi Ámbara, los Ginsberg, los Bleichmar, toda la gente que tiene institutos de formación psicoanalítica como el Grupo Eleya, obviamente el Colegio de Lacaniano y todo. Y de ahí, ahora ya por ahí andan unos profesores que estudian con los que estudiaron con los grandes, ¿sí? Que están dando clases ya afortunadamente en las universidades. Pero bien. Entonces sí, hay una gran diferencia, Clau, en temas de cultura. En Argentina, decía, el psicoanálisis tiene como un auge tan fuerte y tan presente en la sociedad que la gente va a terapia
casi como dijera el bueno de Indu Peirón, por terapia. O sí, o sí. O sí, o sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Canasta básica, ¿no? Ujú. ¿Sí? En México, tristemente, no toda la gente va a psicoterapia. Entonces, por eso su pregunta se queda así como, ¿todos necesitamos? ¿O cuál fue su pregunta específica? Si todos necesitamos. Sí, todos necesitamos. Tristemente, no todos tenemos acceso a eso. Le decía que hay un libro que se llama Psicoanalistas de Sociedad y Sociedad de Psicoanalistas. Entonces, pareciera que quien se va a atender es porque tiene lana para pagar, o incluso por pose. En las altas esferas académicas, culturales, incluso económicas, es que yo voy con el psicoanalista y lo ponen así como el cura, al psicoanalista, y más si va con el más afamado del momento, ¿no? Ujú. Sí, como quien va a atenderse con Juan Gabriel, o sea, es peso. Bueno, a ver otra. ¿La terapia dura toda la vida? Híjole, le voy a contestar. Yo lo pregunto y usted contesta. Sí, mire, qué chistosita. Le voy a contestar casi simbólicamente. Sí debería. A ver, lo que pasa es que la pregunta se puede entender de dos maneras. Una, ¿ir a terapia toda la vida? No, toda la vida no. Pero la terapia dura toda la vida, sí, porque yo desarrollé herramientas para vivir el resto de mi vida. ¿Sí me explicó? Entonces, en ese sentido estoy entendiendo la pregunta. Hay terapias, por ejemplo, Belac habla de la terapia breve y de urgencia y habla de 8 sesiones. Claro que, ojo, no pensemos que son 8 consultas, no. Cada sesión es como de 5 o 6 consultas. Pues es algo así como de 50 consultas. La terapia breve y de urgencia, estamos hablando de 50 consultas, ¿sí? Pero en realidad está dividida en 8 sesiones. Y es terapia breve y de urgencia. La terapia breve se desarrolló gracias a la... Híjole, se oye feo, pero gracias a lo bélico de los países. Es decir, entraron en guerra y había que atender a los soldados, pero de manera urgente. Entonces se desarrolló a partir del psicoanálisis la terapia breve y de urgencia, representada por Belac, que es el más conocido, aunque por supuesto hay otros más, ¿vale? Hay terapias que dicen en 12 sesiones pues vamos a resolver la situación. Hay u 8, y hay otras terapias como que no es terapia, y ojo, porque el psicoanálisis no es psicología. Sí, de una vez dígala. Sí, de una vez aclare eso, profe, porque yo también traía esto de el psicoanálisis. El psicoanálisis es como ir a terapia psicológica y bueno, ya lo va a decir. Ok, no, el psicoanálisis no es psicología, la psicología no es psicoanálisis. Aunque habrá que decir, para no decir la mayoría, yo diría que un porcentaje importante de las teorías, incluso actuales, se basan a veces hasta en la mala lectura del psicoanálisis, ¿sí? Sí, pues no todos estamos hechos claro para el psicoanálisis. Y entonces, difícil. A partir de la lectura del psicoanálisis, que da gran aportación teórica, muchas teorías se han desarrollado. E incluso utilizan mucho de la teoría psicoanalítica para sus abordajes incluso modernos. Y no está mal, solo que no son psicoanálisis. Psicoanálisis es yo diría, es una especificidad muy particular, porque más allá de psicoterapia, es un trabajo, por eso es analítico, donde precisamente eso, analizamos la vida a partir del lenguaje, a partir de la palabra, y donde se observa el inconsciente a lo largo de la historia. En cambio, hace rato hablábamos, por ejemplo, de la terapia de la Gestalt, que utiliza la situación actual y que incluye una serie de situaciones más allá, que por supuesto el psicoanálisis también, pero no es como su objetivo. El psicoanálisis va específicamente a lo que va marcando el inconsciente. En cambio, usted lo utiliza y le incluye en un general, para decirlo de alguna manera. Y usted tiene una frase bien bonita que no se me olvida. Hay quien trabaja en el aquí y en el ahora, y aquí hay quien trabaja en el allá y en el entonces. Sí, y está padrísimo porque es integrativo. Pero bueno, creo que ya respondí. A ver, ¿puede haber cambios a corto plazo o siempre es un proceso tardío? Híjole, la respuesta es so o ni, cualquiera. Cuando digo so, es la combinación de sí y no, y cuando digo ni, es la combinación de no y sí. Es que sí, claro,
Porque fíjese, hace rato estábamos hablando de los vínculos. ¿Y qué cree? Que muchos pacientes, a pesar del psicoterapeuta o del analista, empiezan a tener cambios. Una persona cuando ya llega a su consulta, se embeleza de usted, del tratamiento, de lo que escucha, de lo que siente, y sin darse cuenta empieza a tener cambios, que podrían ser incluso como postizos. Empiezan a tener cambios, pues porque ya estoy en terapia. Ese simple hecho. Sí, pues ya estoy en terapia. Ajá, y con el tiempo se van amarrando bien y vienen los verdaderos cambios, ¿no? De hecho, tiene que haber algo, o sea, yo así lo pienso, tiene que haber algo en esa primer cita. Si en esa primer cita no generaste, tú como paciente, ese ganchito donde dices, uy, sí me gustó lo que dijo, no lo había visto de esta manera, no va a haber forma de un trabajo padre. De hecho, hay quienes te piden una cita, hablan, y hay quienes en ese momento, cuando se cierra las sesiones, ¿para cuándo te agendo? ¿Ja? Claudia jamás va a hacer eso. Yo nunca, desde que me acuerdo. Yo soy de, ok, no me digas ahorita como vamos a agendar, ni yo te lo voy a proponer. Piensa, siente la sesión de hoy. O sea, ¿cómo te sentiste? ¿Te gustó la manera en que hablamos? ¿Algo no te pareció? ¿Te sentiste tranquilo, tranquila, a gusto? ¿Tienes confianza? Bla, 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 bla. Todo lo que se haya generado. Y entonces, cuando estés listo, lista, yo voy a estar al pendiente y tú me dirás si agendamos o no. Y afortunadamente, no ha habido un solo paciente que después de que les haya visto la primera sesión, no agende. Pues eso habla bien de usted. Pero es que vuelvo a lo mismo, el simple hecho de tener como este escucha y además de darle algo al paciente, porque esa es la otra, la expectativa, o por lo menos es que tú sabes que vas a ir a sesión, ¿no? A una consulta y vas a empezarle a contar toda la vida, toda tu vida, y entonces ya te vas a sentir más tranquilo. Y sí, pero no sucede en la primera. O sea, lamentablemente o afortunadamente hay un protocolo, que otra vez ahí voy y yo no lo sigo como tal, ¿no? Porque de inicio tú tendrías que tener una entrevista y pues yo me la brinqué, no es que me la brinque, pero no sé, si algo me quedó clarísimo de la carrera es que uno comienza a formar su propia autenticidad, ¿no? Y creo que aquí también es importante. No todos iniciamos con lo mismo, no todos iniciamos entrevistando. Para mí, Claudia, me es más importante en esa primera sesión que me diga, dime qué necesitas, cómo te puedo ayudar, esto y el otro, y se me vaya como un... Y también saqué algunos datos, ¿por qué no? Fíjate qué interesante. Y vamos a hablar porque esto que pareciera así como, es que yo así le hago y fuera una decisión de ella, como si ella tuviera esa decisión así tal cual, no, es resultado de la experiencia, porque seguramente el primer día empezó siguiendo los pasitos, ¿sí? Es resultado de la experiencia y por supuesto del trabajo literario, porque con lo que usted está hablando y de volada me remito a 2 textos fundamentales y que todo psicólogo ya debió haber leído, y si no, empiece a ver, ¿sí? La primera entrevista de Maud Manoni es fundamental y ahí habla bien bonito de cómo se da la primera entrevista. La otra, José Blecher, en su libro Entrevista y Grupos, bien interesante, y ahí se habla de algo, voy a acotar un poquito a José Blecher, que además fue docente de la UNAM, ¿no? El cuate, que decía de lo paradójico, Clau, de lo paradójico, porque el paciente va sabiendo que tiene que hablar, tiene que exponerse, está sufriendo y tiene que hablar de lo que vive, y lo paradójico es que a veces se paraliza y no está hablando de lo que tenía que hablar, ¿sí? Y entonces el trabajo que uno hace es precisamente de escucha, más allá de pregunta, de escucha. Por eso yo le digo que eso es gracias a su experiencia, porque cuando uno empieza a escuchar al paciente y él empieza a entender que es el escenario donde se siente cómodo, simplemente empieza a hablar. ¿Qué me importa su fecha de nacimiento en este momento?
¿Sí me explicó? Si a él lo importante que le merece es ser escuchado. ¿Sí? Porque en la entrevista de la que usted habla hay un apartado que se llama anamnesis, donde tengo que recuperar todos los datos, fecha de nacimiento y todo lo que usted quiera saber del paciente está en la anamnesis. Ya me veo con un paciente que viene desgarrándose y sufriendo. Sí, pero primero me llena este cuestionario. No, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo y ya habrá tiempo de recolectar esos datos. Que yo siempre digo, y se lo digo a mis alumnos, ¿por qué le vas a preguntar algo que ya te dijo? Más bien ya regístralo. ¿Sí me explicó? Si llega y me dice, es que mi marido, ¿para qué le pregunto si es casado? Por ejemplo. Sí. Bueno, ¿y usted es casado, güey? Nada más dile, ¿cómo le decimos al susodicho? No es cierto. Sí. Pero... Ay, me acordé de una canción. No, pero, o sea, no así, pero sí. Claro. ¿De quién estamos hablando? Sí, cuando cumplí mis 15, el año pasado que cumplí mis 15, güey, tiene 16. ¿Sí me explicó? Entonces ya no hago las Hay un preguntas. TikTok muy ahorita, yo lo he puesto en mis estados de WhatsApp donde dice, ay, entonces, tu mamá es mayor que tú, menor que tú. Porque neta, sí, digo, puede pasar de que uno ya anda así de... Y en el quinto pase. Ya, lo voy a decir porque ya lo tengo aquí. Eso de tu mamá es mayor, lo dijo Rocío Sánchez Azuara en su programa X. ¿Ah, sí? Sí. O sea, sí fue real. Sí, fue real. ¿Y sabe por qué me enteré? Lo voy a decir. No se va a hacer real. ¿Qué creen? Mi sacrosanta madre, que parece que no, pero sí tengo, le das el control de la televisión y pues no le cambia. Y siempre ve el mismo canal. Y de pronto, mamá, no estés viendo eso. No, déjame mi programa. Y se chuta esos programas. Ah, ok. ¿Sí? Entonces... Y vio el capítulo. Y yo estaba ahí. Y dije, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, por eso sé. Ni modo. No, es público. Entonces sí fue Rocío. Rocío Sánchez Azuara. La periodista. Bueno, la que tiene el programa. El programa ese, es un reality, ¿no? Es un reality. Pero antes era presentadora de noticias y así. Sí, la conductora. Sí. Ajá. Bueno, ahora tiene ese programa que tiene un jale. Bueno. Es así como muy... ¿Qué pasa el desgraciado? Y lo dijo. Pero bien. Bueno. A ver, ¿vamos a otro o hay algunos? No, déjame ver. Saludos a los dos uniformados conductores de En Sintonía. Andamos de azul, es verdad. Sí. Es real. Sí. ¿Y de mezclilla? Y de mezclilla. Ay, perdón. Ok. Se pegó, fui yo. Eso, Marisol. Gracias, psicóloga Marisol Luna. ¿Cómo identifico? Órale, esa pregunta es para usted. Dice que responda Claudia. Así. Ay, no, ¿qué? ¿Cómo identifico el tipo de terapia que me ayuda de acuerdo a mi persona integral y así buscar a mi terapeuta de manera consciente? Super pregunta, Betty Eugenia Osorio Palma. Super pregunta. La respuesta no la tengo. No, pero es real. Sí, porque no podemos generalizar. ¿Sí? No sabemos el caso. Claro. Entonces, ¿cómo identifico qué terapia me ayuda de acuerdo a mi persona? Ok. Entonces, quien conoce a tu persona eres tú, de entrada. Los que te conocemos decimos, ay, qué linda Betty, ¿sí? Pero vemos una parte. Tus fantasmas, tus monstruos, todo eso lo sabes tú. Entonces, de pronto uno tiene que entender si nuestra problemática la podemos identificar o no. Ayer, Clau, estuve en Mexiquense Radio, y me atrevo a decir que estuve en Mexiquense Radio porque me dijeron, ¿cómo se llama tu programa y por dónde sale? Y entonces Mexiquense Radio dijimos, Univit Radio 105.5, martes a las 10 de la mañana. Entonces como que les regresamos el comercial, por decirlo así. Ayer estuve en Mexiquense Radio y me hicieron unas preguntas interesantes sobre la ansiedad y cómo manejarla. Y entonces pues yo tengo que hablar de la ansiedad, qué es la angustia y cómo enfrentarla, etcétera. Y toqué un punto que ahorita Betty me obliga a tocarlo, de que es la persona quien sabe de sus monstruos, que sabe de sus cosas. El tema es que lo sabe sin saberlo y al mismo tiempo no sabe que lo sabe. Se oye raro, pero lo explico. Es decir, yo sé lo que estoy sintiendo, pero no sé de dónde viene. No lo identifico. De pronto me faltan palabras para decir lo que siento, a pesar de que lo estoy sintiendo. Y entonces ese es un buen dato para decir, esto es un rollo muy inconsciente, ¿sí?
Y a veces hay personas que dicen, es que estoy sufriendo porque mi papá me dijo esto, esto y esto, y pareciera que eso es. No, eso es como en medicina el síntoma, y yo tengo que saber de signos. ¿Sí me explico? Sin embargo, ya hay algo que aparentemente es. Entonces, si tiene que ver con cosas de la vida, un trabajo analítico sería lo padre. Pero hay personas que están conductualmente teniendo situaciones que no pueden resolver, y a lo mejor se requiere algo muy dinámico y muy con prontitud. ¿Sí me explico? Y entonces quizá una terapia cognitivo-conductual sería lo correcto, o quizá una terapia breve. Hace rato hice la referencia a la terapia breve y de urgencia. Es decir, hay pacientes que yo lo digo abiertamente, que llegan, como usted dice, a la consulta, y en esa primera escucha, que es casi catártica solamente, donde se sienten bien, tarde que temprano van a hacer una pregunta fundamental, que es una pregunta sobre su existencia, y es cuando yo digo, este paciente es de diván. ¿Sí me explico? Pero hay situaciones que tienen que ver, decía, con la conducta, con lo cotidiano, y que requieren solución pronta, claro. Le estoy viendo sus caras de sin embargo. Venga, tiene 2 minutos. Betty, yo digo que ojalá que la vida te ponga a un psicólogo con ética, Bueno, sí. con esta parte humana, sensible, que sea él o ella quien te guíe, porque de inicio, profe, de repente nosotros no sabemos que tenemos temas conductuales. Claro. Es más, ni siquiera saben que es cognitivo-conductual. Tal vez ni siquiera se dan cuenta que su comportamiento o el problema que están teniendo en este momento tenga que ver con la conducta o con un tema emocional o un tema, no saben, simplemente se sienten mal. Entonces, de inicio van a ir con alguien que dicen, ve al psicólogo, y van a ir con ese psicólogo, la psicóloga que está a la vuelta de la esquina. Ojalá que ese psicólogo, esa psicóloga te diga, ok, sí puedo ayudarte y te puedo ayudar de esta manera, y yo me dedico, porque a veces de repente dicen, pues es psicólogo y ya, ok, es psicólogo, pero no sé, tiene algunos estudios adicionales, o de qué manera usted me puede ayudar. Entonces, ahí es cuando uno debería decir, pues mira, yo bajo este enfoque, que no es como dar clases, porque la neta es que tampoco, pero le puedes hablar un poquitito de lo que tú ves en ese enfoque y saber si le puedes ayudar, pero ojalá que cada uno, o sea, no es como, ¿cómo puedo saber cuál es el enfoque que necesito? Ni siquiera la gente no sabe qué son los enfoques. De hecho, ni el psicólogo podría saber qué. O sea, no pasa. Es como cuando vamos a una consulta, tú vas a un consultorio con un médico general y el médico general te dice, no, pues tienes un problema en el oído. Si él puede atenderlo, porque además tiene el conocimiento, porque esa también es la otra, tiene el conocimiento y dice, pues tienes otitis y te voy a dar estas gotas y porque es una inflamación, va. Pero me parece que si hay este profesionalismo, él te dirá, ¿sabe qué? Ya esto no es de aquí, intentamos no erradica la infección, vaya con un otorrino. Pero va a haber un doctor que se quiera hacer el todas mías y va a decir, no, ahora vamos a probar con esto. Ahí es donde entra el criterio propio. A ver, espérame, este cuate ya no me dio solución, ya pasaron 2 meses, me sigue doliendo el oído, por aquí no es. Entonces, ojalá que todas las personas que quieran, así como iniciar un proceso terapéutico, se topen con psicólogos que tengan nada más la formación, que es muy importante, pero sí como este lado humano, donde digan, tú conmigo no es. Y ético. Pero te voy a recomendar a alguien, te voy a mandar a alguien, porque su enfoque es el que tú necesitas, por esto y esto y esto y esto. ¿Ya vio cómo la respuesta la tenía que dar usted? Pregúntenme. Ortizo R, hola, saludos y bendiciones. Gracias, Ortizo R. Alejandro Amaya Hola, nos está viendo. Alejandro, muchísimas gracias, manda saludos. Dice, hola. Saludos, amigos, saludos. Hola, jefecito. Hola, Alejandro, espero que estés bien. Bueno, vamos a ok. Los libros de autoayuda sirven como apoyo psicológico, aunque aportan.
O sea, entendamos esto, por lo menos desde mi punto de vista. Todo lo que lees, absolutamente todo, te deja algo. Por lo menos te corrige la ortografía. Te debería. Es más, aumentan las palabras que podemos mencionar, corrige si es cierto, cuando tenemos como muchas faltas de ortografía. Estilo y redacción. Ajá, hace que tengas una fluidez más padre, es verdad. Pero no meramente es lo que se necesita. De repente ahí, no sé si fue en una plática o lo vi en el teléfono, la verdad no recuerdo, no quiero hacer chisme, pero de repente así como de, si un psicólogo te recomienda un libro, huye de ahí. ¿Por? O sea, como ¿por qué vas a huir de ahí? Quizás ese libro te puede apoyar, puedas ver la onda desde otra perspectiva, pero no va a suplir la terapia del día jueves. No lo va a suplir, solamente va a ser una aportación, según lo que yo Está bien. opino. Y bueno, ya lo dijo, ya respondió, por supuesto. De entrada, como tal, ese libro de autoayuda, pues no ayuda. No ayuda, pero sí nos da información. Y la información, pues al final, como toda información, es importante y es poder. Y no lo digo yo, lo dice Michel Foucault, conocimiento es poder. ¿Sí estamos? Entonces, por ahí sí, y todo lo que ya dijo Claudia, que leer nos abre el panorama, ¿no? Viajamos con la lectura, pues, está padrísimo, leer es fundamental, pero no necesariamente psicoterapia. Es decir, un libro de autoayuda no suple el trabajo clínico de gabinete o de consultorio. Y es ahí donde quizá lo que yo escuchó, o incluso me escuchó decir a mí, de que aquel que recomienda una lectura en el trabajo clínico, para el trabajo clínico, pues no es. O sea, como lectura está padrísimo, ¿sí? Incluso como información, pero no para el trabajo clínico, porque si no sería tanto como que yo me chute un diplomado de oncología, pues porque tengo cáncer. No, eso no me va a curar. Me va a dar información para tener una vida más vivible con la problemática, bueno, seguramente, pero no me va a curar el cáncer. ¿Me explicó? Entonces te lo dijo bien con el ejemplo del oído. Te va a dar información del oído, pero no te va a curar el oído. Ve con el especialista, con el médico, que seguramente te va a canalizar con el especialista otorrino. Entonces, por ahí podría ser. ¿Sí me explicó? Dice, buenos días, importantes sus comentarios. Encontrar una persona con ética a veces es complicado. María Concepción Patlán. Sí, qué pena. Debería no ser así. Todos los que somos profesionistas deberíamos ser profesionales. Y no todos los profesionales son profesionistas, tristemente. Sin embargo, cuando una persona tiene ética, tiene valores, tiene esto que dice Claudia, humanidad, sabrá que está haciendo bien y que está haciendo mal. Y si está haciendo bien, te va a canalizar con la persona indicada y lo va a hacer efectivamente bien. Y si no, híjole, con su pan se lo coma, para no decir otra cosa. Bere Mireles nos manda bendiciones. Hola chicos, hola. Bendiciones. Y entonces también a quien actúa mal, pues también bendiciones para esa persona. Ok, bueno, eso es así como en esto de los mitos. Y vamos a en estos últimos minutos hablar sobre las realidades. Lo que sí de veras es como de neta, ahí sí no hay forma. Cuéntenos. No, pues te cuéntenos, yo ya hablé de los mitos. Sí. Bueno, yo tengo una, a ver, aquí va. Realidades. El trabajo es multidimensional y yo digo, y ahí estos ya no son como de sí o no, es que sí. ¿Pero por qué? Porque ahí va. Porque el trabajo con todo ser humano es un todo. O sea, es un trabajo meramente cognitivo, social, espiritual, biológico, o sea, entonces esto sí es una realidad. Sí tendríamos que tocar todo eso en nuestras sesiones de terapia. O sea, no hay manera de desconectar el cuerpo, no hay forma de decir, pues es que he estado pensando en esto y me siento así. O sea, hay algo que se tiene que conectar y entonces ojalá que la terapia nos dé lo necesario para saber cómo estamos conectando con todo. Fíjese que sí, de entrada estas dimensiones varias que se tienen que
intersectar en un trabajo de observación y clínico son muy importantes. El psicólogo no va a poder con todo, por más que cuando hablábamos al principio de que sienta que lo puede todo, no lo podemos todo. Hay, hay especificidades clínicas que tienen que ser abordadas de manera profesional, como dijimos hace un momento, ¿no? Entonces, pues el organismo tiene que ser atendido por quien se dedica al trabajo con el organismo, ¿sí? A nivel biológico, pues a nivel biológico no vamos a poder nosotros solucionarlo, aunque habrá que decir, y ya lo trabajamos acá con un invitado especial que nos habló de las enfermedades psicosomáticas, por ejemplo, ¿no? Entonces sí es cierto que hay enfermedades del cuerpo que tienen origen psicológico y que vamos a atender, no la enfermedad orgánica, sino su origen. Entonces ahí sí vamos a poder trabajar. Pero lo que sí tenemos que señalar es que el trabajo multidisciplinario, en diferentes dimensiones como usted lo plantea, tiene que ser muy respetado y sí atendido, ¿sí? Incluso por otro especialista, no nada más por el psicólogo, o estoy diciendo algo inadecuado. En estas realidades, y lo que usted dice, profe, es que, por ejemplo, en el tema psicológico vamos a tratar temas de comportamiento, emocionales, pero no médicas. O sea, si hay una ansiedad que me está llevando al caos, a la angustia, en donde estoy presentando sintomatología, quizás tenga que apoyarme en un psiquiatra. Y hay una diferencia, ¿no? O sea, los psiquiatras sí pueden medicarte. Y yo psicóloga no. Entonces, ahí también es esto, y es una realidad que ir al psicólogo no vas a tener el acceso a medicamentos ni a dosis, ni tampoco podemos bajar tu dosis de medicamento que ya te prescribieron. Claro, y ahí sí hay que decirlo, como se dijo hace rato, si tu psicólogo te receta así, es que no debe medicar, ¿sí? O sea, podemos opinar. Por ejemplo, yo tengo una paciente en duelo que me dice, ¿sabes qué? Fui a mi consulta del IMSS y esto es lo que me mandaron, pero yo no quiero tomarlo. Y entonces ahí entramos, ¿no? Y es, a ver, te lo mandaron para esto, esto y esto y esto. Y además el medicamento lo que va a hacer es esto y esto y esto. ¿Te va a ayudar? ¿Cuánto tiempo te lo mandaron? No, pues es que me dijeron que, por ejemplo, ella me había dicho que un mes, ¿no? Y ahí me hizo a mí un poquito de ruido porque según yo, profe, el medicamento por lo menos tendría que ser por 3 meses. Mínimo, porque no son absorbibles luego, los antidepresivos. Entonces yo fue así como de, pero pues no soy médico, entonces no es como de, no te lo tomes, no es como de, a ver, coméntale esto. Claro. A tu psiquiatra, dile que ya lo platicamos y que lo vamos a hacer, pero coméntale. Sí, porque nada más. No podemos desdeñar otras profesiones, pero para nada. No. De hecho, ni cuestionarlas, pero sí abrir las líneas de comunicación. De tal suerte que sí, claro, mira, si te lo prescribió el médico debe tener una lógica, una razón, él es el especialista en esos terrenos, así que hazle caso. De cualquier manera, pregúntale todo lo que le tengas que preguntar, así de simple. De hecho, esta paciente lo toma el mes y después me dice, ¿sabes qué, Claudia? Ya no me lo voy a tomar. Me arde el estómago, me da náuseas y todo eso. Yo, Claudia, no puedo decirle, está bien, no, ya no te lo tomes. Y me dice, ¿pero qué crees? Conocí a un homeópata. Y este homeópata me mandó unas gotas. Tampoco puedo decirle que padre. Y sí, no, es ok. Ahora, todo eso se lo vas a llevar al psiquiatra. Y le vas a tener que decir a tu médico que tomas estas gotitas. Y que además te has sentido súper bien. Y que además no te irrite el estómago. Y que junto con la terapia, pero para que yo diga, sí puedes comentarles porque ya es como de, ¿y te vas sintiendo mejor? Pues sí. ¿Y ya no te arde el estómago? Pues no. Entonces yo ya no le estoy regalando la información, simplemente se la estoy devolviendo. Ella lo va a llevar todo con la psiquiatra
que le atiende y decirle, y las gotas me caen súper bien. Entonces, esa es la otra cosa, o sea, sí hay un trabajo multidisciplinario, es correcto, donde no podemos separar la parte biológica, emocional, nada de eso, que hacemos una integración, eso sí es real. Claro, pero nosotros debemos respetar nuestra especificidad. Nuestro lugar. Claro. Y la del otro. Y la del otro. ¿Qué más? Ya. El paciente es una persona resiliente, o sea, logra hacerlo, y la realidad es que según yo, sí. Todos tenemos la capacidad de reconstruirnos. Hasta en el peor de los escenarios. De los escenarios, en la peor experiencia que podamos tener. Todos tenemos la capacidad. Claro, no todos trabajan también con esa capacidad y con ese equilibrio y se ponen las manos indicadas. También eso es importante. Claro, lo voy a decir de broma, pero es en serio. Ya lo dijo el filósofo jalisciense Alejandro Fernández. Hay que renacer de las cenizas. Eso va a ser bien interesante. Todos, como ya lo dijo, tienen la capacidad y hay que hacerlo. El trabajo clínico, por supuesto, de reconstrucción, usted le llama, yo le llamo de reelaboración. ¿Sí? Es todo ese proceso para que el paciente pueda mirarse desde otro escenario, desde otro lugar, tome las decisiones correctas para poder emerger de las cenizas, precisamente. Del peor de los escenarios, el mejor de los aprendizajes, créanme, y se va a salir adelante. Por eso no hay fin del mundo, hasta que llega, y ahí sí no hay vuelta de hoja, ¿sí? Entonces, mientras respiremos y tengamos la capacidad de buscar alternativas, me parece que hay que hacerlas. En el ámbito de lo psicológico, por supuesto que también hay patologías que ya están instaladas, punto, pero que se pueden sostener para tener una vida vivible el resto del tiempo. Pero siempre es posible salir adelante, siempre. Siempre tenemos esa capacidad. Creo que todos en algún punto hemos tenido una experiencia caótica que puede sacarnos, incluso nos puede sacar como de este punto de equilibrio, así de, ¡ah! ¿Y ahora qué hago con todo esto? Y más cuando no se trata de uno meramente, sino del otro, del hijo, de la mamá, donde no tienes control de. Pero aquí viene esta parte bien padre, el valor, el coraje de decir, me voy a poner en manos de alguien porque yo solita no puedo. Eso es el tener mejor de los pasos. Eso es tener valor. Bueno, ya. Ahora, al psicólogo van solo los locos, ¿sí? Es que miren, normalmente decimos, no, al psicólogo no van los que están locos, ¿no? Pues todos estamos locos, ¿o cómo? Yo no conozco a alguien cuerdo completamente. No es cierto. Dígalo, profe, conteste usted, porque yo digo que sí. Que sí van solo los locos. Vamos todos los locos. Bueno, entiendo que cuando usted dice todos estamos locos, es en término coloquial, porque técnicamente la locura es un tema y además bien grave. Sí, claro, y es una especificidad. Entonces el loco a veces ni a terapia va, ¿sí? Y la vive tan padre. Sí, claro, eso es otra cosa. O sea, una persona, porque es verdad lo que dice el profesor, pongámonos serios. Hablar de la locura es un tema que deberíamos de brindarle respeto, porque además, pues es algo que hace sufrir más a los acompañantes que al propio que tiene la locura, porque dentro de la locura se la pasa bien padre. Lo que no significa que no sufra. Claro. Y las cosas de la realidad mundana. Sí, en su fantasía está lográndolo todo, pero en la realidad mundana pues no está sufriendo. Pues no. Ok. Yo digo, desde mi perspectiva profesional y en la poquita trayectoria aparente que tengo, que a consulta no van los locos. De hecho, van
esos cuerdos de los que usted habla, pero que quieren tener una vida mejor. ¿Sí? De hecho, por eso siempre digo que yo atiendo a personas inteligentes, aquellas personas que saben que necesitan ayuda, Claro. que la buscan y que trabajan en ella y que van a ser bien atendidos, y entonces eso es padrísimo. Entonces son inteligentes en ese sentido. Entonces sí, técnicamente yo diría, o más bien bruscamente yo diría, el loco lo atienden en hospitales, ¿sí? Hay hospitales especializados para eso. Obviamente el médico psiquiatra que va a trabajar medicamentosamente con ellos, donde también hay psicólogos, por supuesto, pero están atendidos específicamente en la locura o en la psicosis, pues. Y los que andamos en la vida, medios locos, en este sentido coloquial, que estamos sufriendo cosas de lo cotidiano, o sea, en la neurosis estamos, tendríamos que ser atendidos psicológicamente. Bueno, es que creo que cuando se habla de un tema meramente mental, como una enfermedad mental, un trastorno mental, sí o sí tienen que entrar estas dos vertientes. El psiquiatra y el psicólogo de primera instancia, porque hay psiquiatra, ¿no? Neuropsiquiatra. Hay muchas especificidades. Que entonces tendrían que ir entrando dependiendo el caso. Claro. Fíjense, esa es la otra. No, hay una gran complejidad. No, esto no es tan simple. No es tan simple. O sea, por eso es que no podemos decir meramente en cómo saber si tú solo necesitas a un terapeuta, gestalt o un cognitivo. No meramente. Ojalá que nosotros, los que estamos del otro lado, tengamos esa sensibilidad y esas ganas de verdad querer ayudar al otro. Porque yo he visto con personas cercanas que no pasan el paciente porque les genera pues una lanita más, y perdón, pero pues, o sea, no se pasen, o sea, no, o sea, hay pacientes que no son para todos los psicólogos. Pues, también yo de repente también no soy para alguien, o sea, digo, no, yo aquí no puedo trabajar, es más, no me gusta, y pues hay que darle chance a alguien, él puede hacer una buena chamba. Así es. ¿Qué más, Clau? ¿Ya? Pues nada, yo ya acabé con mis preguntas. ¿Usted? No, otra cosa, No, una ya última. acabó. No, ya acabó. No es cierto. ¿El paciente siempre está influenciado por su historia personal? Sí. Ya, no hay más que decir. Por supuesto que sí. Somos resultado de la historicidad y especificidad de nuestra vida. Así de simple. ¿Qué tal? Hay una pregunta por acá, dice, yo tengo una pregunta. Si yo fuera psicóloga, espero que pronto, por ética, ¿no puedo atender a mis familiares, amigos y personas cercanas? Bueno. ¿Mito o realidad? No se debe. No, porque me parece que aquí no sería totalmente objetiva la sesión, puesto que se introducen sentimientos, ¿no? Ese vínculo. No es lo mismo decirle a tu hermana, no, pues mira, o sea, no, cuando ya conoces de dónde viene. Entonces no sería como tan objetivo, Karen. De entrada, así, no. La realidad sería no se debe atender. Lo que no significa que no le podamos dar luz, ¿sí? Claro. Oye, hermana, híjole, me parece que tienes que revisar esa situación. Te voy a recomendar con tal persona. ¿Sí? Ahí sí, esa sería así como ponerle la lamparita. Ponerle la lamparita. Esa sería la mejor atención que a nuestros familiares, amigos, etcétera, podamos ayudar. Pero someterlo al tratamiento y con el dispositivo clínico terapéutico, yo le llamo dispositivo analítico, pues no es posible. No va a poder ser. Ya lo dijo Claudia, no solo es un tema de ética, Karina, por supuesto que así está considerado, incluso en el código ético del psicólogo está escrito, pero también por esto que está marcando Claudia, bien interesante, te recomiendo que leas De la ansiedad al método en las ciencias del comportamiento no me acuerdo del autor. De la ansiedad al método de las ciencias del comportamiento, ya me acordé, de Georges Devereux, porque ahí habla de lo que acaba de decir Clara,
Claudia, perdón, es Clara, ahora. Lo que acaba de decir Clara, no. Lo que ¿Quién acaba sabe de quién decir sea? Claudia, es real y puntual. Se pierde objetividad y ya no somos lo que somos. Ahora, incluso podemos aventarnos una muy bonita plática con Eso ese sí. familiar. Y no solamente como desde este papel de Claudia la que cotorrea, Clara. ¿no? Sino Clara, ajá. Desde este papel de ay, cotorrea y sé como mi hermana es de... No, sino como desde este lugar serio, oye, ¿y has notado esto? O sea, también. Es como decir que tenemos en la familia doctores, ¿no? Y como sienten gacho no nos van a atender si ven que estamos sangrando. Van a llegar y van a poner aunque sea un curita y van a decir así, vete al hospital, hermano, ¿no? Igual nosotros, o sea, vamos a poner un curita en el momento. Oye, y puedes hacer una chamba de contención bonita desde este amor, pero no va a ser como tratamiento o así, ¿no? No, y justo por eso la recomendación bibliográfica, Karina, porque, bueno, Karina está estudiando psicología, entonces sí es importante que se meta a estos temas, porque Mientras, Karina. Deveró lo hace muy claro, donde nos dice literalmente, se pierde la objetividad por temas sentimentales. Así de simple. Ok. Y bueno, esto nos ayuda a cerrar con este tema que es bien real, donde la familia que nos coloca en ese lugar del sujeto supuesto saber, donde también nos colocan los pacientes y además es necesario, pero desde un lugar totalmente distinto, como Claudia. Pues si eres psicóloga, ¿por qué te enojas? ¿Quién no nos dice eso? O sea, neta, con eso vamos a cerrar el programa. ¿Quién no nos dice? Pero, ay, tú deberías entenderlo, si eres psicóloga. Tú esto. Y yo soy psicóloga dentro del consultorio, pero saliendo de ahí, soy mamá, hermana, hija, novia, shalalalala. Bueno, lo que sea, marida, lo que sea. Somos seres humanos y también tenemos ciertas conductas que quizás no están tan padres y que también es importante que alguien nos diga, oye, ¿qué onda? Y uno corra ahí con su analista, con su psicólogo, y siempre habrá algo que tengamos que trabajar también. Porque además ya dijimos, primero ya lo dijo Claudia, somos seres humanos, estamos en una vida que tiene muchas vicisitudes, muchos avatares que tenemos que resolver, enfrentar. Tenemos herramientas, sí, por supuesto, tenemos herramientas para enfrentar ciertas cosas, pero dentro del seno familiar, pues no podemos, porque ni nos sale además tener esa frialdad de pensamiento y todo. Aunque lo digo para que se entienda, pero que en realidad no somos tan fríos en el consultorio como pareciera, al contrario, me parece que somos bien emocionales también, ¿no? Para que sí hay que saber distinguir y para eso hay que leer mucho y entender los temas transferenciales. ¿Nos quieren decir algo, chicas? ¿No? Que ya tenemos ya acabamos. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Nos tenemos que despedir. Clau, nos vemos la próxima semana. A quienes nos están siguiendo, nos están viendo, por favor, compartan este video, debe llegar a muchas personas. Seguramente algo de lo que dijimos podría serles muy importante. Nos vemos el próximo martes a las 10 de la mañana. Juan Varela se va a las 11:30. Claudia Mireles también. Muchas gracias, tengan bonito día, buen provecho.